Doña Isabel Avendaño Flores es actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y electa directora en la mesa número 5 de trabajo del Congreso Universitario. Esta mesa refiere a la relación UCR-sociedad. ¿Qué objetivos tiene esta mesa de trabajo, doña Isabel? Bueno, esta mesa de trabajo tiene diferentes, me parece a mí, ¿verdad? Que tienen diferentes objetivos, pero principalmente fortalecer ese vínculo que tiene la universidad con la sociedad. Para una universidad pública ese es un tema transversal de todo el quehacer universitario, de tal manera que es sumamente importante y para mí, como decana de la Facultad de Ciencias Sociales, esa es una tarea, es un reto, es un desafío permanente, ¿verdad? Es uno de los objetivos que nos planteamos en cada una de las carreras, no solo en ciencias sociales, en general de la Universidad de Costa Rica, pero particularmente para las ciencias sociales es esencial, es transversal. Dice, se refiere al deber de la institución de estar al servicio de la Al sociedad costarricense servicio de la sociedad costarricense, en efectivamente, todas sus actividades sustantivas. en todos sus quehaceres. ¿Cuántas ponencias está trabajando la mesa? En esa mesa se programaron 12 ponencias. Bueno, hay una cosa que es muy importante y es que particularmente este Congreso Universitario se ha querido llevar a las sedes universitarias, en las sedes regionales. En este caso, pues yo estoy dichosamente porque también, bueno, aquí hay un tema que es importante, desde dónde hablamos. Si queremos una relación UCR con la sociedad, por supuesto que hay que salir de la ciudad universitaria Rodrigo Facio y este es un buen ejemplo de cómo nosotros vamos a las sedes regionales, y bueno, nos empapamos de lo que ahí sucede. Es una oportunidad también para relacionarnos internamente, pero por supuesto para repensar desde las sedes regionales la universidad. Son 12 mesas de trabajo. De esas 12 mesas, bueno, en primera instancia decir que hemos tenido una experiencia positiva. Solo solo hemos visto 4 ponencias de las 6 que estaban. En la primera sesión solo pudimos ver una de las ponencias porque las personas que presentaban las ponencias no llegaron. Entonces, bueno, eso es una cosa muy, muy importante. Y la otra es que tuvimos que esperar un poco de tiempo para llamar a la gente que pudiera asistir y tener un quórum. Retos Entonces, en asistencia, sí, ahí perdimos 40 minutos. Bueno, empezando por mí misma, ¿verdad? Que salimos de aquí a las 6 de la mañana de Ciencias Sociales y llegamos a las 8:20 de la mañana. Entonces, cuando yo llegué, faltaban 3 personas para lograr el quórum y todavía hubo que esperar un rato más para alcanzarlo. que sirva este espacio para convocar a las congresistas de la mesa número 5. Por supuesto que sí. Ya para la segunda sesión, que fue el jueves pasado, ya se alcanzó un quórum de 35 personas. Eso es exactamente el 55%, el 50% de las personas que integran esa comisión. Sigue siendo relativamente poco, ya no estábamos tan ajustados como la vez anterior, pero tampoco es que estábamos muy solventes en cuanto al quórum. El hecho de no haber podido presentar ni discutir 2 de las ponencias, eso nos permitió 2 cosas. Una, estar un poquito más holgados para la presentación de una de ellas y poderlo discutir y podernos organizar en esa primera sesión porque estábamos un poco desorientados. Entonces, bueno, esa fue una oportunidad y
que ya para la segunda, eso por supuesto que mejoró muchísimo más, porque yo misma que quedé como directora, pues no iba preparada para dirigir la mesa, ¿verdad? Y hay una estructura, hay un orden, usted tiene que saber que hay 3 tipos de ponencias, de fondo, de forma, y cada una de esas mociones que se presentan, perdón, no son ponencias, sino son mociones, pues algunas se presentan y de una vez se someten a votación. Mientras nos organizábamos y nos empapábamos un poco de cuál iba a ser la dinámica que nos esperaba en las siguientes sesiones, pues entonces el hecho de no querer llegar a la gente de alguna forma nos permitió por lo menos conocernos y ver qué iba a pasar, lo cual también tiene un efecto negativo, y es que el Congreso se prolonga, o hay que ver en qué momento esas otras iniciativas se presentan y se someten. Con lo cual, perdón que le interrumpa, ¿verdad? Con lo cual, el jueves pasado hubo toda una discusión, porque entonces ahora, en esta nueva sesión hubo mucha dificultad para ponernos de acuerdo cuál sería el mejor día, y por ejemplo se quedó que en vez de solo la mañana, sino que se iba a utilizar todo el día, y es una semana muy importante porque constituye la semana en que la UCR cumple sus 85 años de creación, que es para la semana del 21 de agosto. Entonces se nos acumuló Congreso Universitario y esta importante celebración de la UCR. Entonces, esa es una de las, digamos, de las dificultades, podríamos decirlo, ¿verdad? Que por lo menos hasta la fecha tenemos. Retos que se presentan en el contexto. Retos y que hay que resolverlos, inmediatamente. Todavía están en proceso de resolución. Ahora, sobre el contenido de las ponencias, ¿cuáles se han aprobado, cuáles se han rechazado? ¿Por dónde va la discusión? Bueno, en términos generales, uno podría decir que esa relación de la sociedad, UCR, sociedad, las ponencias que integran esa mesa tienen que ver con el sistema de comunicación, por ejemplo, de la UCR, y un sistema informático, es decir, que nos ponga en comunicación, en articulación internamente, y eso nos va a permitir a su vez dar una mayor información de qué es lo que hace la universidad, cómo lo hace, en qué gastamos los recursos públicos. O sea, es una forma de rendición de cuentas y de transparencia. Entonces, en ese sentido, digamos, todo bien. La otra cosa que es importante, antes de responder a su pregunta, es que hubo 3 ponencias que están ligadas con liderazgo. Digamos, hubo una que se aprobó sobre liderazgo estudiantil, es decir, es articular diferentes iniciativas como iniciativas estudiantiles, voluntariado, TCU, etcétera, ¿verdad? Para que esa gente, hay un programita también de liderazgo, ¿verdad? Entonces, es todo ese talento, fortalecerlo y que tenga una mayor y una mejor proyección. Entonces ahí iba sobre de campamentos, uno sobre talento, y hubo una ponencia sobre TFGs, que los trabajos finales de graduación se conviertan en artículos. Ahora, sí tengo que decirle que, bueno, esos son 2, luego hay una sobre el Museo UCR, 2 sobre la prueba de admisión, sobre accesibilidad y equidad, que esa se discutió solo una, y digamos en términos generales eso es lo que tenemos.
o sea, que uno podría decir que esa mesa de relación Universidad de Costa Rica y sociedad más o menos está como agrupado en esas tres cosas. ¿Qué discutimos? Bueno, lamentablemente el de sistemas de comunicación, ese no llegó la persona ponente. Hay otro, esa fue en la primera sesión. Luego, el jueves hubo tres, una sobre la prueba de admisión, sobre equidad, ¿verdad? Para que llegara, digamos, que llegue la prueba y se incluya, digamos, haya una mayor inclusión de personas. Hubo una sobre población indígena, ¿verdad? Y hubo una sobre infraestructura museo UCR, ¿verdad? Que la infraestructura concentre todo lo que tiene que ver con estas colecciones tan importantes de la UCR. Importante la ponencia sobre acceso, accesibilidad, o más que accesibilidad, como equidad en la prueba de admisión, un tema que ha conversado mucho la universidad. ¿Fue importante el debate? Bueno, me está haciendo una pregunta muy importante, porque una de las mayores quejas, que lo que le decía al principio, que el hecho de que no hayan llegado 2 personas a la primera sesión nos permitió profundizar mucho más y comprender la ponencia que se aprobó ese día sobre campamentos. Parte, creo, de las quejas de la gente es que no hay tiempo para la discusión. La gente quisiera ir mucho más, digamos, como comprender in situ, ¿verdad? No desde la presentación del papel. Entonces, sí, efectivamente, la gente quiere más discusión. Ahora, también la gente dice, eso ya se está haciendo, pero no necesariamente en este caso, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en otras mesas que nosotros hemos visto, que va más allá de la comisión número 5, que es en la que yo estoy, la gente dice, eso ya se está haciendo, y tal vez nos está haciendo falta un poquito más de conocimiento y discusión. Y esa es la queja, la discusión. ¿Qué habría que pedirle al Congreso Universitario y a la comunidad universitaria para que la conversación y la discusión y la presentación de la ponencia sea más efectiva a futuro? Usted me está haciendo una pregunta que yo me he estado planteando desde hace días, en qué podríamos mejorar. Bueno, una de las cosas que nos impidió quizás una participación mucho más activa, mucho más plena, es que con muy poca anticipación nos avisaron de la programación y del cronograma que había del Congreso. Por ejemplo, yo me doy cuenta muy poco tiempo que tengo que ir a la sede del Atlántico y lo que eso significa, ¿verdad? Que salimos de aquí antes, por ejemplo, el jueves a las 5:45 de la mañana, para no llegar los 20 minutos que nosotros llegamos tarde, ¿verdad? ¿Qué le pediría a la organización? Creo que nos haría mucho más falta un poquito más de antelación de esa programación. Este Congreso Universitario nos toma a final de semestre, entonces, bueno, la gente estaba como un poco en ese sentido con trabajo acumulado. La gente que participa en las sedes regionales, por ejemplo, no sabe de lo que necesariamente se está discutiendo aquí y viceversa, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa también que habría que tomar en cuenta. Avisar, por ejemplo, que nosotros hayamos tenido una mejor convocatoria para la segunda sesión, también pasa porque la comisión insistió con varios días. Va a haber este sistema de transporte, por favor, vamos a salir de tal y tal lugar, usted participa en esta sesión, etcétera. Es decir, sí, necesitamos comunicación. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Que estamos tan llenos de información en términos generales y cotidianamente que creo que a veces no nos percatamos de lo que está sucediendo porque es demasiado para procesar. Entonces, a veces no necesariamente es un problema de la organización del Congreso Universitario, pero de alguna forma hay que llegarle a la gente para que sepamos que hay que ir a la sede, que si usted no participa en el 75% de las sesiones, después no puede participar en la sesión, digamos, en la modalidad que sigue, ¿verdad? Para las discusiones de las plenarias. Es decir, falta un poquito más quizás de información. Ahora, lo otro que es muy interesante y que no me lo estás preguntando es que hay una participación de gente joven, ¿verdad? Que me parece que es una forma de apropiarse de la universidad y de los problemas que tiene la universidad. Entonces, en esa línea sí hay que insistir. Bueno, ¿por qué? Porque cuando sos un profesor, una profesora joven, una investigadora que estás empezando, pues necesitas un poquito más de información porque no participaste en los congresos anteriores y no sabes exactamente cuál es la dinámica. Entonces, creo que sí, hay que insistir mucho más y una insistencia casi que, estimada señora Isabela Avendaño, sepa que usted forma parte de la Comisión 5 y que tiene que estar ahí y que si no va y que estas son sus ponencias, o sea, una información mucho más personalizada y mucho más insistente. Es importante hacer esa línea de mensaje. Si no se participa en el 75% al menos de las sesiones, ajá, ya no podría participar esa persona en plenario. Exactamente. Ahora, para cerrar ya, de las 12 ponencias que usted tiene en lista de las vistas y de las pendientes, ¿dónde pondría el dedo en el renglón? ¿Dónde hay temas llamativos que tienen que ser abordados por los congresistas de la Mesa 5? ¿Dónde pondría el renglón? Yo creo que aquí lo que queda en evidencia es que todavía nos falta un poquitito más de articulación en la universidad, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esto es de la relación universidad-sociedad, lo que queda en evidencia es que no estamos internamente debidamente articulados de tal manera que nos fortalezca y eso nos permita irnos mejor, vincularnos mejor, proyectarnos mejor como universidad. Entonces creo que la lectura que estoy haciendo yo es también un tema administrativo, ¿verdad? Es un tema administrativo que nos permita desarrollarnos académicamente muchísimo mejor. Esa es mi lectura. Muchísimas gracias. Nos acompañó la doctora Isabel Avendaño Flores, actual decana de la Facultad de Ciencias Sociales y directiva de la Mesa de Trabajo número 5 en el 8º Congreso Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gaby. Además, yo formo parte de la comisión como suplente. Cierto. Gracias. Sí es.